has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Buenas, aquí Venas con un nuevo vídeo de Darkest Dungeon. Bueno, es el primer vídeo. Ha quedado la intro súper guapa y ahora la estropeo yo. En fin, vamos a darle a una partida nueva. Este juego, para los que no lo conozcan, por cierto, es como un RPG por turnos, ¿vale? Estilo roguelike, más o menos. Bastante jodido, ¿vale? Es un juego muy difícil. Vamos a darle a nueva partida. Podríamos jugar en Radiante, que es como el modo fácil, pero vamos a jugar en Oscuro, que es el modo normal, ¿vale? Estigio ya es para los locos. En eso no me voy a meter por ahora. Vamos a darle en Oscuro. Y sin más dilación, vamos a empezar. Creo que ahora hay otra cinemática. Si es así, me voy a volver a mutear. Sí. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Bueno, como veis, los enemigos parecen ser muy agradables, la verdad. Yo ya he jugado a esto antes, por cierto. Nunca he terminado el juego, aunque sí que he visto el final del juego. Podemos decir que lo conozco entonces bastante bien. Podríamos decir que lo domino en un 60% tal vez el juego. Es un juego que, como digo, bastante interesante. Y creo que puede ser entretenido como serie, porque eso... el juego te trae problemas tarde o temprano, ¿vale? Se te pueden morir los personajes, en una ronda te puede salir fatal de golpe, es bastante difícil el juego. Y eso, yo creo que puede ser bastante interesante. Esto es el tutorial, por cierto, la antigua carletera está cargando, el tutorial tarda lo suyo en cargar siempre el tutorial. Y mientras, pues eso, como digo, yo ya he jugado el juego, nunca lo he terminado, pero sí que tengo bastante experiencia. Aunque, bueno, hay bastantes clases y todas, la verdad que no las he usado. O sea, sí las he usado, pero muchas no sé usarlas bien y tal. O sea que habrá que improvisar. Vale, aquí tenemos nuestro TOS. Muy bien, esto es la navegación. Como podéis ver, aquí tenemos el mapa, ¿vale? Ahora mismo solo hay varias salas. O sea, solo hay 3, creo, o 4 que están en fila, ¿vale? Como esto es el tutorial. Por cierto, voy a ver las opciones del juego.
Opciones de control, esto no. Quiero del juego aquí. Esto está todo bien. Vale, sí. Está todo en normal. Ok. Perfecto. Como digo, esto es el mapa. Esto es el mapa. Podemos darle aquí para avanzar. Como veis, está todo dibujado a mano. Es muy bonito. Vamos a seguir a la siguiente zona. Y bueno, iré explicando todo poco a poco. El camino, o sea, el movimiento es hacia adelante siempre. Puedes ir hacia atrás, pero te produce estrés, que el estrés ya veremos lo que es. Vaya, ataque sorpresa. Empezamos mal. Vale. Como dice, el combate es por turnos, ¿vale? Como veis, ahora le toca a Dismas, ¿vale? Uno de nuestros personajes. Este es el enemigo. Aquí, cuando seleccionemos un ataque, podemos ver los stats del enemigo. Y aquí a la derecha... Bueno, es que tengo que... Debajo de la vida del enemigo, como veis ahí pone la probabilidad del ataque y tal. No puedo seleccionar otro ataque porque como me he puesto en primer lugar, solo me deja usar este. Vamos a darle. Aquí le infligimos daño y le ponemos hemorragia, que es un debuff, que le va quitando vida con el tiempo. Nos ataca él, no nos da, ¿vale? Esto es muy fácil, ¿vale? Esto es solo el tutorial. Aquí, como podéis ver, puedo seleccionar varios ataques y si veis abajo del enemigo... Ahí están las estadísticas de cada ataque, la probabilidad de que hay de que le dé, la probabilidad de crítico y el daño que le vas a hacer. El daño, como veis, depende del azar. Hay una... Puede ser, por ejemplo, aquí de entre 3 y 7. Obviamente también puede ser 0 si fallas, o más si haces crítico. El multiplicador de crítico no me acuerdo cuánto es. También hay buffos que te puedes poner a ti mismo o a otros aliados, como podéis ver, como este. Pero por ahora vamos a matar al enemigo. Ahí está. Cuando mueren a veces sacan botín, que es muy importante, ¿vale? Es muy importante el dinero en este juego, porque lo necesitas para mejorar cosas. Aquí, como veis, también en el mapa pueden aparecer cosas. De hecho, me voy hacia atrás un poco y mirad aquí. Como veis, en el mapa hay como varias casillas. Cada vez que avanzas, digamos, un paso es una casilla. Bueno, un paso no, sino que cada vez que pasas una casilla pueden aparecer objetos. Y a veces hay cosas en los objetos, otras veces no. A veces hay cosas buenas, otras veces hay cosas malas. Unas veces depende del hacer, otras no. En fin, muchas cosas. Estoy intentando explicarlo todo lo que puedo en el tutorial. Pero ya, cuesta lo suyo, ¿no? Aquí podría hacer esto para ponerme un bufo. Pero es el tutorial, realmente no hace falta. Aquí lo suyo sería matar a este enemigo primero, porque este, como veis, tiene muchísima vida. Si veis, tiene 35 de vida. Vale, lo suyo es intentar matar a este. Vamos a meter aquí un tiro. Y él no va a disparar. Bueno, no pasa nada. Me va a meter de buff, me mete de buff. Menos de evasión. Menos evasión, bueno. Me mete un crítico, ¿sabes? Mira cómo me ha dejado ya. 13 de vida y 33. Recordemos que esto es el tutorial. Para que veáis que el juego no se anda con bromas. Me voy a poner en primera posición con este. Creo que... No sé si se puede morirte en el tutorial. Igualmente tendrías que tener muy mala suerte para que eso pase. Pero seguro que se puede. Vale, también cuando se ponen los enemigos muchas veces dejan cadáveres, que son obstáculos. Los puedes romper pegándole a los cadáveres. También hay habilidades que los rompen automáticamente. Aquí vamos a intentar stunearle a este hombre. Tiene un 50% de resistencia a aturdimientos. Lo podéis ver abajo, debajo del nombre, donde ponen resistencias. Como veis ahí tiene un 50% de resistencia al aturdimiento y esto tiene un 100% de base de aturdimiento, por lo cual solo hay un 50% de probabilidad de que le stune. Me voy a arriesgar igualmente. Y se ha aturdido, perfecto. Al estar aturdido se pierde el turno. Como veis, en este turno él no ha atacado, simplemente se ha quedado aturdido. Aquí... ¿con qué le hago más daño? Le hago el mismo daño con ambos. Tengo más probabilidad de darle con el tajo este, con la vena abierta, que con el disparo. Y tengo más probabilidad de crítico con el disparo. Pero con este le voy a meter debuff de sangrado. Así que le voy a hacer esto. Vaya, pues ha resistido el sangrado. Happens. ¡Otro crítico! Madre mía. Me está dejando este hombre en la mierda. Voy a ponerme protección. ¿Te imaginas que se me muera en el tutorial? Sería muy gracioso, la verdad. Nunca me ha pasado, la verdad. Pero siempre hay una primera vez, ¿no? Bueno, nosotros le metemos ahí... Sigo metiendo golpes. Voy a intentar stunearlo de nuevo. Y lo he conseguido, vale. Igualmente en la siguiente ronda se me va a quedar a las puertas de la muerte el personaje. ¿Puedes matarlo, por favor? Vale, le meto hemorragia, que son 2 puntos de daño. Mira, lo tengo en las puertas de la muerte ya. No quería explicar... No pensaba que iba a haber que explicar esto tan rápido, pero cuando un personaje llega a 0 de vida, hay
cuando recibe daño otra vez puede morirse, ¿vale? Tiene una probabilidad de morirse. De hecho, no sé si aparece por aquí la probabilidad. Vale, no aparece porque esto es el tutorial, imagino. Pero hay una probabilidad de morirse. Ah, sí, mira, está aquí. Hay un 67% de que la próxima vez que reciba daño se muera, ¿vale? O sea que será mejor que no reciba más daño. Uf, vale, recibimos 6 mierdas. Podríamos irnos. Podemos seguir aquí. Este cofre tiene una trampa, ¿vale? Entonces no lo voy a abrir. Podría hacerlo, pero con el personaje así no quiero moverlo, no sea que se me muera. Vamos a salir de la misión. Esto era el tutorial, recordemos. Y casi se me muere un personaje en el tutorial. Lamentable. Es decir, que nunca me había pasado eso. Pero bueno, también es verdad que estaba distraído explicando las cosas y tal. Aunque al final es azar, ¿sabes? Es que me ha metido 2 críticos, el tipo que hace más daño, o sea que... Aquí, como veis, cuando acabas una misión también te pueden dar como traits buenos y malos, ¿vale? Te pueden dar características para el personaje buenas y otras malas, ¿vale? No las voy a explicar ahora porque ya sería demasiadas cosas de golpe. Por ahora simplemente dejémoslo ahí, en que los personajes pueden tener características buenas y malas, ¿vale? Lo suyo es conseguir buenas y evitar las muy malas, porque características malas vas a tener siempre. Este es el registro de actividad, aquí podemos ver cada vez que hagamos una misión y tal, cómo salen. Por ahora no están igual. Hemos desbloqueado muchos edificios que también no están igual por ahora. Pero ahora lo único que tenemos que ver es aquí la diligencia, que nos sirve para reclutar a nuevos personajes. Tenemos al médico de la peste y la Vestal. Estos siempre son los primeros, por cierto. Siempre. Otra cosa que explicar aquí. Puedes mejorar los edificios, ¿vale? Con estas mierdas que consigues en las misiones. Aquí lo suyo sería conseguir esto, el número de héroes a 3, sí, sería buena idea. Vale. Y el tamaño de la formación también. Voy a invertir en esto, en la diligencia. Es buena idea meter siempre en la diligencia bastantes cosas nuevas. Como digo, aquí podríamos ver cosas, pero realmente por ahora no están igual. No tengo ningún objeto ni nada. Tenemos 4 personajes. El tamaño de la party completa de... El tamaño de la party completa es de 4 personas, ¿vale? En el tutorial eran 2, pero bueno. Van a ser siempre 4. Por lo cual este es nuestro primer equipo. Y aquí tenemos... Esto es el mapa final, por cierto. Bueno, el principio del mapa final. Obviamente no podemos hacer. Requiere nivel 6 de personaje. Los personajes suben de nivel al ir haciendo misiones. Por ahora tenemos 2 a nivel 1 y 2 a nivel 0. Pero por el momento vamos a ir a las ruinas, ¿vale? A una misión fácil de patrulla. Ponte a prueba en el demente reino de tus ancestros caídos. Estudia cómo han invadido el reino de las criaturas, pero no andes demasiado. Nuestro objetivo es explorar el 90% de las salas. Nos da, como veis, dinero, emblemas que nos sirven para mejorar edificios. Y un objeto que la verdad es una putísima mierda. Pero bueno, no hay más misiones, o sea que tenemos que elegir ese sí o sí. Nos metemos a los 4 personajes. Voy a ver qué habilidades tienen, por cierto. No me gustan mucho las que llevan. No, la verdad no me gustan mucho las que llevan, pero no puedo desbloquearle... Creo que no puedo desbloquearle nuevas. No, tengo el gremio bloqueado, así que tenemos que ir con estas. ¡Estupendo! Pues vamos con habilidades que no me gustan mucho. Vale. Sé que estoy explicando demasiadas cosas, pero esto es lo último por un rato. Cuando empiezas una misión, hay que comprar suministros. Aquí vamos a meter 10 antorchas. Con 8 deberían de bastar para una misión corta. Pero vamos a ir con 8. Y vamos a ir con 12 de comida, que es un stack máximo. Vamos a ir así. Con esto vamos de sobra, ¿vale? Con esto, de hecho, he conseguido demasiadas cosas. Hay gente que juega con muchas menos suministros. Pero a mí me gusta ir a lo seguro, o sea que siempre pillo bastantes. Y esta es la primera misión oficial. Una misión fácil, ¿vale? Es una misión corta. Igualmente, si nos meten varios críticos como antes, puede salir muy mal, el asunto. O sea que hay que llevar cuidado. Aquí nos dan una antorcha más. Eso está bien. La luz aquí, como veis, ahora que tengo un nivel menos de luz, ¿vale? Está el primero, que es el que teníamos antes. Ahora este, luego hay otro y otro. Cuanto menos luz hay, más estrés recibes. Los enemigos se esquivan más, te hacen más críticos a ti. Hay menos probabilidad de pillarlos por sorpresa y ellos tienen más probabilidad de pillarte por sorpresa. Pero a cambio en los últimos niveles hay más recompensas, ¿vale? Por lo general no es buena idea jugar con poca luz. Se puede hacer con algunos héroes y con algunos objetos,
pero es muy arriesgado, ¿vale? Por lo general quieres tener la luz en esto, en luz radiante, ¿vale? Que esté de entre 100 y 90, creo, el nivel de luz que necesitas. Vale, estos enemigos son resistentes a la hemorragia, por lo que este ataque no es muy bueno. A cambio vamos a hacer en su lugar el disparo. Tiene un 85% de probabilidad. Y podríamos matar al enemigo de una si hago el daño máximo o casi máximo. Como veis, el enemigo tiene 8 de vida y yo puedo hacer de 5 a 9 de daño. Y le meto un crítico. Perfecto. Además el crítico, como veis, me da un buffo, ¿vale? Que dura unos cuantos turnos. Joder, con este personaje no puedo hacer nada. Ay. Pues nada, le voy a bufar a este. Me han tocado muy mal las habilidades de inicio, ¿vale? Los personajes tienen, como veis, 3, 4, 5, 6, 7 habilidades entre las que elegir, pero solo puedes llevar 4. Hay personajes que tienen más de 7, algunos personajes son especiales, pero por lo general eso son 7 habilidades, pero solo puedes llevar 4 a la vez. Y no lo puedes cambiar una vez que has iniciado una run, ¿vale? Solo puedes cambiar antes de iniciar una misión. Aquí vamos a matar a este. Este tipo es el cruzado, ¿vale? Contra este tipo de enemigos es muy fuerte. Que esa es otra. Hay distintos tipos de enemigos también que van cambiando según la zona del mapa en el que estemos, ¿vale? Y algunos personajes son mejores en unas zonas y en otras. Vale, ese era un obstáculo. Que por suerte teníamos una pala, porque si no tienes... Mierda. He entrado en combate con menos luz y me hacen un ataque sorpresa. Esto es muy malo. Me han cambiado todo de sitio. Me gustaría matar a esta porque esta mete estrés, ¿vale? Esto es la barra de estrés. Ya explicaré para lo que sirve el estrés. Solo tenéis que saber que es malo que se llene el estrés, por ahora. ¿Cómo puedo one-shotear a esta? No puedo. Solo tengo un 73% de probabilidad de darle. Pero es que quiero quitármela. Voy a dispararle. Le hago el daño mínimo. ¡Estupendo! Me hace el maldito conjuro estresante. Me mete estrés muchísimo y encima me baja la luz. Este no puedo hacer nada más que mover al personaje hacia adelante. No tiene ningún movimiento. Esa es otra. Sé que estoy explicando muchas cosas, pero es que es necesario. Aquí, como veis, como habéis visto, llevo 4 personajes, ¿no? Hay 4 posiciones de personajes para los aliados y también para los enemigos. Aquí solo hay enemigos, pero aquí también habría otra cuarta posición, ¿vale? Aquí podéis ver cada ataque se puede usar en unas posiciones. Como veis, estos 4 ataques que tengo solo se pueden usar en la primera y segunda posición. Es decir, solo podéis hacer algo con este personaje si está aquí o aquí. Y aquí podéis ver a la derecha, en los puntos rojos son a los enemigos en la posición a qué enemigo les puedes dar, ¿vale? Solo les puedes dar, en este caso solo le podría dar a los 2 primeros enemigos, los que están en las 2 primeras posiciones. Por lo cual mi personaje aquí es virtualmente inútil, no puedo hacer nada con él, tengo que moverlo. Lo cual lleva turnos, este también es inútil aquí. Tengo que cambiarme también. Como veis, el ataque sorpresa te puede joder muchísimo porque te cambia los personajes de posición. Esto que me da... Este ataque nunca lo he usado. Hace una mierda de daño, pero podría usarlo. ¿Y este? ¿Esto cuánto hace? 5 o 10. Podría quitarme a uno de estos. O podría darle a esta, pero es que no le hago nada de daño. Creo que va a ser mejor quitarme uno de estos. Este tiene 15% de protección, por lo cual le hago menos daño. Este le hago de 5 a 10. Vamos a arrecarnos a ver si lo mato. Perfecto. Vale, algo es algo. Por ahora no, estamos en el inicio. Llevamos apenas el tutorial y el inicio de la primera misión. Y hemos tenido muy mala suerte por ahora, la verdad. Bastante mala suerte. Aquí voy a intentar matar a este también. Aunque no le puedo matar, a no ser que haga un crítico. No le puedo matar de una, por lo cual no tiene mucho sentido. Y esto es que no me compensa. Creo que es mejor que me mueva y ya está. Tú puedes intentar matar a esta, por favor. Me lo esquiva, joder. Tengo esto ya al 70%, al 70% de estrés. Madre mía. Madre mía. Voy a... ¿Sabes qué te digo? Voy a marcar a este. Le voy a meter un buff. Que no lo necesito realmente, pero es sobre todo para la luz de la antorcha. Aquí puedo meter veneno. Vamos a hacerlo, a ver si se muere de una vez. Ahí está. 4 de daño por ronda. Vale, ahora sí que se muere en la siguiente ronda. Perfecto, con el veneno. A este le voy a meter daño, aunque no me lo cargue de una. Porque no tengo otra cosa que hacer. Vale, mátalo, por favor. 3 enemigos y ya me han dejado un poco en la mierda, ¿eh? Sobre todo en tema de estrés. Bueno, vamos a ordenarlos de nuevo. Esperemos que no me vuelvan a hacer un ataque sorpresa. Porque como veis me descoloca todo. Vale, solo tenemos que explorar el 90% de las salas.
Haga lo que haga, me voy a saltar una. Puedo ir por aquí. Puedo ir aquí, aquí, aquí y aquí. Pero esta me la saltaría. O ir aquí, 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 aquí. En cualquier caso me saltaría una. Puede volver, pero sería una pérdida de tiempo. O sea que vamos a ignorar esta sala y vamos a ir por aquí, ¿vale? Vale, el estrés, la luz va bien. Sí, va justa. Vale, voy a usar otra antorcha. Porque nunca se sabe. Te pueden aparecer enemigos de repente. O sea, en estas 4 pasillas puede aparecer un objeto o un enemigo. Aquí en las salas grandes también pueden aparecer enemigos. Vale, esta vez les hago ataque sorpresa yo a ellos. Por lo cual ataco antes garantizado. Quiero bufar a este tipo. Creo que va a compensar, que lo bufe. Porque creo que no lo voy a poder one-shotear a todos. Este tipo, este ballestero, este arbalestero, me gustaría quitármelo de una. Pero no tengo daño para matarlo de una. Por lo cual creo que va a ser mejor meterme un buff. Aquí me meto más daño. Y le voy a envenenar. Vale, con esto le he dado 4 de daño cada vez que sea su turno. Con este también podría pegarle. Debería de curar a la gente, pero quiero matar a este de un solo golpe. Se queda 4 de daño, ¿Puedo one-shotear a uno de estos? Puedo intentarlo. Vamos a intentar one-shotear a este tipo. Lo consigo, muy bien. Vale, se me ha quedado... Va a dar un golpe. Vale, solo hace 3 de daño, está bien. Y ahora se muere con el veneno. Porque como veis, el veneno le va a hacer 4 de daño la próxima vez que sea su turno. Y solo le queda 4 de vida. Por lo cual yo solo me queda ocuparme de este pringado. Que es un enemigo muy fácil. Vale, si se ha muerto, como he dicho, con el veneno. No me hagan mucho daño, por favor. Bueno, 3 de daño, está bien. Puedo curar. Mira, voy a aprovechar y curo a este 1 de vida, ¿vale? Algo es algo. Vale, no me gustaría que... Vale, ha fallado. Vale, sí, lo que quiero. El turno de la Vestal, ahora le curo. Le curo 4 de vida, está bien, algo es algo. Y ahora mato a este enemigo, muy bien. He dado un poco de vuelta ahí para matar al enemigo. Pero al final lo he conseguido. Vale, he conseguido un objeto, pero es solo para bufón, ¿vale? Que es una clase que no tengo. Este es el cruzado, esto es un bandolero, esto es un médico de la peste y esto es una Vestal. Por lo cual este objeto no lo puedo usar. Me lo voy a llevar porque lo puedo vender luego. O lo puedo guardar. Un 7% de crítico, en verdad. Es bastante bueno para guardarlo. ¿Esto qué hace, por cierto? Este objeto, una fuente adornada con fines sagrados. Vale, este objeto puedo interactuar con él y me puede dar algo bueno o algo malo. Creo que también puedes usar objetos en algunos... En estas mierdas, ¿vale? Algunas veces sirven los objetos, otras no. Vamos a intentar darle un agua bendita a ver si hace algo. Y me da un beneficio, muy bien. Me ha curado 12 de vida. Y me ha quitado estrés, perfecto. Eso me viene muy bien. Vale. Vamos a seguir. Tengo la antorcha aquí, voy a usar otra más. Una trampa. No la he visto, no ha aparecido. A veces se detectan las trampas, otras veces no. Esta no la he detectado, por la cual me la he comido entera. Y la trampa también. Y he recibido daño por estrés. Es lo que hay. Mira, esta sí que la he descubierto. Hay un tesoro. Es un poco arriesgado volver, pero creo que lo vamos a hacer. Además, aquí hay un obstáculo y no tengo una pala, ¿sabes? Podría ir... Vale, estoy pensando. Podríamos ir... Vamos a ir aquí, luego volvemos aquí, hacemos esta sala y con eso habríamos terminado ya, porque serían el 90% de las salas. Y luego lo mismo podría ir aquí, pero es que hay un obstáculo y el obstáculo me va a quitar vida y me va a dar estrés. Entonces no sé si quiero ir, la verdad. Aquí, ¿quién tiene más? Este tiene una probabilidad de 90% de desarmar la trampa. Esta, como veis, como la he detectado, sí se ve en el mapa. Sí la veo en el suelo, perdón. Aún así puedo aún así activarla si camino. Pero vamos a desactivarla. Y así me curo estrés. No hay nada más por aquí. Eso que se ha revelado el mapa es que a veces puedes... Hay como una probabilidad de patrulla que hace eso, que te revele el mapa, ¿vale? Y aquí... Quiero matar a esta que mete estrés, mete daño por estrés. Quiero matarla cuanto antes. Esto es 4 de daño. Lo ha resistido, su puta madre. Con esto le haría 6, entre 3 y 6 de daño. También podría curar a uno de estos tipos, que los tengo bajos de vida. Pero es que quiero matar a este enemigo cuanto antes. No quiero que me meta mucho estrés. No le puedo dar... Voy a bufar a este, que le peguen a él. Y 5 a 9 de daño. Me voy a arriesgar. Lo esquiva también. Joder. Pues está casi full vida la tipa.
Y me la quiero quitar cuanto antes. Voy a tener hemorragia, me da igual. Este es el tanque, ¿vale? Del equipo, da igual que le peguen a él. A ver, da igual que le peguen. Si le pegan mucho, no. Pero mejor que le peguen a él que a los demás. Me hace un crítico, su puta madre, y me lo arrastra. Joder, me mete estrés a todo el mundo. Voy a perder el turno para moverle. Voy a seguir pegándole con la Vestal. No debería estar pegando con la Healer, pero es que han fallado todos los ataques contra esta tipa. Venga, casita. Nos la hemos quitado por fin. Ha costado lo suyo, pero se ha muerto. Aquí voy a intentar one-shotear a este hombre. Y no lo he conseguido. Esto... puta mierda. Bueno, no pasa nada. Estamos bien, ¿eh? Este hombre aguanta mucho. Mientras que le peguen a él, estamos bien. Bueno, a ver, le han dejado a media vida. Pero bueno, le curamos y como si no hubiese pasado nada. 4 de vida. No compensa toda la que he perdido, pero... Aquí es que no puedo atacar. Voy a seguir moviéndome hacia atrás. Me interesaría quitarme a este. La cosa es... ¿quiero matarlo con este o prefiero darle a este hombre que le voy a hacer más daño? Creo que prefiero meterle daño a este. Sí, y además con la hemorragia que le vaya bajando la vida. No me hagas tú mucho daño, por favor. 2, bueno. Me mete más esa hemorragia. Ahora pierdo 3. En fin. Puedo matarlo con este ataque en área. Este ataque, por cierto, como veis, este ataque le da a 2 enemigos, ¿vale? A los 2 primeros. Creo que puedo matar a ese primero y hacerle daño a este. Vale, los mato a los 2. Perfecto. Bueno, ha salido un poco mal. Tengo hemorragia, pero me la puedo quitar con esto, con la venda. ¿Vale? Hay objetos que sirven para eso. Aquí este cofre, si tuviese una llave, lo podría abrir con la llave y me daría un loot garantizado. Así me arriesgo a que tenga una trampa, eso es. Y en vez de llevarnos loot, simplemente me ha metido eso. Y he tenido que quitármelo con el antídoto. Pero bueno, hay que arriesgarse. Si no tienes la llave, es simplemente arriesgarse. Vamos a intentar ir a esta sala y según como me vea, lo mismo intentamos ir a la última. O lo dejamos ahí, la misión. Ya veremos. Vale, me dan comida, que vale poco, pero bueno, se puede vender. No pasa nada. Mira, aquí esto es un evento aleatorio. Si no tienes comida, pierdes, te dan, o sea, recibes daño y recibes estrés. Pero como tenemos comida, recuperamos un poco de vida. Muy poco, pero bueno. Podría comer más. Puedes comer fuera de ese evento para recuperar vida. Pero no deberían de matarme. Además, no sé si hay enemigos siquiera. Vale. La cosa es ahora... quiero ir hasta aquí, hasta esta sala. Es que hay un obstáculo en medio. Y no tengo ninguna bala. Nos arriesgamos igualmente. Es que la primera run, yo creo que tampoco pasa nada. A ver, vamos a recibir estrés. Que no me gusta salir de misiones con mucho estrés. Porque luego hay que gastarse el dinero en bajarlo. El nivel de estrés. Pues la salud se cura cuando terminas una misión, pero el estrés no, ¿vale? El estrés se queda al nivel de estrés que tengas. Creo que se va curando un poco con el tiempo. Pero ya. ¿No veis aquí? Como no tengo una bala, voy a tener que hacerlo a la mano. Pierdo vida. Y me mete 20 de estrés a cada personaje. Pero bueno. Vamos a ver si a cambio recibimos un tesoro bueno aquí, en el cofre del tesoro. O nos sale otra trampa y nos quedamos con cara de tonto, que también puede ser. Me mete más estrés, su putísima madre. 81, joder. Bueno, con calma. Voy a bufarme. Esto va a ser un combate más largo. Mi prioridad es matar a este, ¿vale? Creo que voy a bufarme a este también. Aunque le haga menos daño. Pero va a ser mejor. Y de hecho... no, aquí con este sí que voy a meter veneno. Que se vayan muriendo. De hecho, con la Vestal voy a intentar matarle. Vale, se ha muerto. Porque ahora cuando sea su turno se muere con el veneno. Vale, vale. Estamos bien ya. Se ha ido la amenaza principal, que es el que me mete estrés. Los otros solo me hacen daño de vida. Que me da igual. Porque como digo, en cuanto salga de la misión recuperaré la vida. Lo único que no quiero es tener mucho estrés. Que tengo ya mucho. Tengo demasiado, pero bueno. A este tipo... como a este ya le he metido veneno, lo que voy a hacer es, en su lugar, bufar a este tipo, ¿vale? Le voy a hacer que este meta más daño. Porque es mi principal fuente de daño. A este podría meterle aquí una bala que lo deje temblando. Y aunque no lo mate, luego con el veneno caería. También podría intentar matar a este.
Pero a este no le puedo meter hemorragia y este tiene protección, por lo que este va a tardar unos cuantos turnos en caer. Como veis, solo hago de 4 a 9 daño. Este se puede morir con el cruzado de una, por lo cual le voy a meter un tiro a este. No se ha muerto, pero se muere con el veneno, eso es. Y ahora, ¿a quién le toca? Al cruzado. Vamos a intentar matar a este de una. Fallo. Vale, lo ha esquivado. Es lo que hay. Voy a curar al cruzado, no sea que se me muera. Que es un tanque, pero... los golpes siguen haciendo daño, ¿sabes? Por muy tanque que sea. Vale. Le hago de 5 a 10. Es que no me compensa, creo. Creo que es mejor pegarle a este sin más. Este quiero matarlo con el cruzado de una. Creo que es lo mejor. ¿Tú qué puedes hacer? ¿Le puedo meter más bufo? Me puedo seguir bufando a este. Es que sus ataques que tiene no me sirven para nada contra estos. Aquí, como es el último combate, puedo intentar hacerle daño en vez de curar. Pero es que les hago tan poco daño que no compensa. Voy a seguir curando. Vale. ¿Puedes morirte ya? Ahí estamos. Vale. Eso aturde, creo que puede aturdir. Sí. Bueno, me ha aturdido a mi principal fuente de daño, no pasa nada. Solo es un enemigo, no debería haber mucho problema. Esto no me sirve para nada. Tengo que moverme y perder un turno. O sea, pierdo 2 turnos, el de este porque estaba stuneado y el de este al moverme, pero bueno. Voy a seguir curando, sin más. Le meto un crítico, vale, eso por lo menos le baja el estrés. Aunque es el que tiene menos estrés de todos, pero bueno. Me cago en tu puta madre, metes un crítico que me... Joder. No me gusta el crítico aparte porque me ha hecho mucha vida, porque me mete estrés, ¿sabes? Mira cómo los tengo. ¿Puedes aturdirte, por cierto? Quédate ahí, anda. Quédate quieto. Estoy tardando mucho en matarlo, pero es que no tengo ataques buenos. O sea, mirad este, no puede atacarle. Con este personaje no puedo atacarle directamente. Voy a meter esto por meterlo, es que no puedo hacer nada. Venga. Eso no sirve para nada, pero bueno. Bueno, ha salido muy mal la misión, para lo fácil que era, la verdad. Pero es lo que hay. Entre esto y el tutorial, la verdad que ha sido un inicio muy malo de partida. Pero bueno, hemos salido con vida, que es lo que importa. A ver el tesoro que nos da, 2500 de dinero es bastante poco, la verdad. Pero bueno, ahora podemos vender cosas de las que hemos conseguido. Obtiene calafobia. Menos 5% de daño, habilidades cuerpo a cuerpo. Esto es muy malo, ¿vale? Esto hay que quitárselo. Esto me gusta, esto de que tenga más velocidad si la antorcha está por encima de 75. Esto es bastante bueno, porque siempre me gusta jugar con mucha luz. Mira, estas dos cosas me gustan. Esto se lo podemos fijar. El problema es que no tengo dinero. Pero eso será en otro vídeo, porque creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, aquí como veis los rasgos negativos. Vamos a explicar eso, anda. Vamos a explicar eso. Esto es el modo multijugador, por cierto, que no me interesa para nada. Como digo, estos son los rasgos positivos. Estos son los positivos y estos son los negativos. Cuando se le pone esto, es que es grave y no se puede sustituir, ¿vale? Porque al final de la run solo puedes tener 4 rasgos buenos y 4 rasgos negativos. Entonces, si al final de una mazmorra te sale otro rasgo negativo o positivo, se pueden sustituir, salvo que los tengas fijados. Como veis, este se me ha fijado, ¿vale? El miedo a Dios. Por suerte se me ha fijado este y no el cleptómano, porque este es muy malo. Por suerte aún no se ha activado, pero si se activa en algún otro vídeo lo veréis. Pero bueno, no me importa que se haya fijado este, la verdad. Y como veis, aquí tienen el estrés, ¿vale? Como veis, ha venido con el estrés, con el 70 de estrés. Eso es una mierda, porque ahora me voy a tener que gastar el dinero en bajarles el estrés. El estrés se baja aquí, en estos edificios, y como veis cuesta dinero. Pero es lo que hay. Es lo que hay, le vamos a tener que meter... A este también, a este le vamos a meter el de 1500. Y a este el de 1000. A este como tiene muy poco estrés, no hace falta que nos gastemos el dinero en él. Pero bueno, es lo que hay. Y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? En el siguiente vídeo haremos la siguiente run e iremos así poco a poco. Ha sido un vídeo en el que he explicado demasiadas cosas y no sé si las he explicado bien siquiera. Pero es que es un juego complicado de entender, la verdad, creo. Y de explicarlo todo de golpe es un poco difícil, pero a la vez, si no lo explicaba... Es difícil de entender lo que está pasando en el vídeo. Así que bueno, espero haber hecho un medio buen trabajo. Y como digo, lo vamos a dejar aquí y seguiremos en el próximo vídeo. Adiós.